Volvemos después de la pausa publicitaria para hablarles ahora de protección civil, porque el pasado sábado desde la Diputación Provincial de Málaga se quiso rendir un homenaje a la creación del servicio a nivel provincial, porque ha cumplido 25 años desde esa fecha, en 1997. Bueno, pues fue en un acto donde el presidente de la Diputación de Málaga estuvo acompañado de otras autoridades, del que fue presidente precisamente de la Diputación en aquel año y que tomó la decisión de la creación a nivel provincial. Porque recalcó lo de nivel provincial, porque en 1997 Marbella ya tenía una unidad de ya tenía una asociación de protección civil, ya tenía una agrupación, y ha sido una de las 22 agrupaciones que han sido homenajeadas en ese acto de la Diputación de Málaga, porque cuando en 1997 se crea ese servicio provincial, ya había 22 localidades como decíamos, con una agrupación, entre ellas Marbella. A día de hoy el dato ya va por, creo que son 56 agrupaciones, y hemos pasado de 737 voluntarios por aquel entonces, lo hemos duplicado. Ahora mismo hay 1.485 en toda la provincia. Y ya que estuvo la agrupación de Marbella en ese acto, pues hemos traído aquí a su representante para que nos hablen de ese aniversario, que decimos, no coincide con el de Marbella, pero como decíamos, Marbella estuvo presente en ese homenaje a protección civil. Por eso ha venido aquí su jefe, el jefe de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Marbella, Javier Flores. Flores para todos nosotros, muy buenas. Buenas. 25 años que no cuadra con vosotros, sí. Pero vosotros ya estabais cuando se te toma la decisión desde la Diputación de crear ese servicio a nivel provincial. Sí, Marbella se crea sobre el 82 más o menos, cuando fue el tema del Mundial, ¿no? Del 82, es cuando empieza a crearse protección civil con el tema del Mundial, pero ya empezaron aquí unos radioaficionados, empezaron a moverse un poco con el tema de protección civil, y se escribe en el 86 más o menos, se escribe en la Junta de Andalucía, se escribe la agrupación. Ajá. Como decíamos, en 1997 es cuando se toma la decisión desde la Diputación de Málaga, ¿no? Exacto, Diputación de Málaga, crean ellos su protección civil, que a nosotros ellos nos vienen muy bien porque son los que nos forman a nosotros a nivel provincial. Nos da formación, nos dan materiales también ellos, nos une porque también nos piden ellos colaboración, que vayamos a otros municipios a echarle una mano pues en algunos eventos. Por ejemplo, este fin de semana tenemos Junquera, el pueblo de Junquera, que nos avisaba porque tienen una feria, y entonces iremos a echarle una mano. Y eso todo sale de la Diputación. Desde la Diputación se va, como decíamos, haciendo ese epicentro. Marbella, como decíamos, estuvo en ese reconocimiento junto a otras 21 agrupaciones. Agrupaciones, sí, exactamente. Estaba allí Mija, estaba Fuengirola, Estepona, Málaga también, muchas agrupaciones había. También había agrupaciones que no recibieron nada, pero por acompañarnos ellos estuvieron allí. Bueno, como decíamos, son 25 años, en este caso a través con la Diputación de Málaga, pero que viene a decir un poco de cómo este servicio, que son voluntarios, que siempre hay que recordarlo. Exacto. Y todos cobramos igual. Y tenemos aquí un ejemplo de vamos a decir, de los últimos. De los últimos que entraron. De los últimos que ha llegado, que es Adrián Sánchez. Adrián, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú eres de los últimos, ¿no?, que ha llegado. Sí, yo llevo un año de voluntario, sí. Desde mayo de 2021. Sí. Ajá. Sí. ¿Y tú cuánto llevas en total? Pues el otro día dieron como unos 14 años, por ahí 14, 15 años, más o menos. 14, 15 años. Sí. O sea que también tú llevas lo tuyo, como decíamos. No sé, ¿hay algún veterano que tenga más que tú? Sí. Hay más, ¿no? Hay gente que lleva desde el inicio. Ah, desde el inicio, vale. Sí, desde el inicio. Tenemos Miguel Requena, por ejemplo, en San Pedro, lleva también un montón de años. Y nada, y ahora esta última, y ya se están formando ellos. Han hecho ya, ¿no?, dos cursos este año que hemos hecho cursos de rescate de moto acuática, ¿sabes? Ha hecho, ¿no? Sí, acabamos de terminar también uno de incendios en el interior del edificio que hemos hecho con bomberos, que la verdad que está muy bien. Hemos aprendido mucho en el caso de que haya algún tipo de incendio dentro de una vivienda, que sepamos por lo menos ayudar a los bomberos a cómo hacer la primera intervención, para preparar todo para cuando ellos lleguen. Ha estado, la verdad, muy interesante.
Claro, es que me imagino que al principio bueno, me voy a remontar a 1997, ¿vale? No voy a remontarme al año 86 porque ahí ya casi que ahí sería cada uno que aporte lo que sepa. Sí, ellos los coches, sus coches particulares, la ropa se la compraban ellos, es muy diferente. Muy diferente a lo que hay ahora, porque ahora si nos ponemos tiras un poco de archivo, a ver, Protección Civil Marbella, las noticias que van saliendo. El ayuntamiento dota Protección Civil de unos buggy. Exactamente. Da no sé qué, unos cursos de formación. Exacto. Entonces todo va en torno a que tenéis mejores medios. Tenéis más formación. Tenemos todo. La flota ha cambiado. Teníamos 3 todoterrenos, tenemos ahora 6. Tenemos doble de todoterreno. Es la última que hicieron, el buggy. Hemos tenido un curso hace unos fines de semana con él en el campo. Una pasada, de verdad. Alucinante como a lo que podemos llegar hacer con él. Bueno, como decíamos, claro, es que prácticamente, a pesar de ser voluntarios, ya podemos decir que llegáis a un nivel de profesionalización del servicio. Somos profesionales de la materia, ¿no? Mira, con bomberos podemos hasta donde podemos llegar con ellos. Ellos nos piden colaboración y hasta donde podemos llegar. Hombre, es que hay que estar preparado porque hay muchas situaciones de emergencia que si uno no sabe cómo intervenir, pues puedes empeorarlo en vez de ayudar. Entonces uno tiene que estar preparado y tenemos que formarnos para saber intervenir de la mejor manera. Hombre, que no solo es que muchas veces vamos a ver al de Protección Civil porque hay algo, hay que cortar la carretera y lo ponen allí. Claro. Pero para poner una persona ahí tiene que estar formada. Eso desde el inicio. Ajá. El inicio ya te pide, antes de entrar a ser voluntario, ya tienes que hacer una formación básica que conlleva todo eso. Tiene sanitario, tiene todo tema logístico del material que tenemos, todo, ¿no? Porque tú me decías, Adrián, que llevas un año y en un año ya has hecho ya 2 cursos. No, he hecho más. ¿Has hecho más cursos? Claro, porque no paran de salir cursos de formación. Para Protección Civil, la verdad que se hacen muchas cosas a lo largo del año a los que te puedes apuntar, desde cartografía, licencia para navegación, localización de personas en el medio rural. Yo, la verdad, que he hecho bastantes cursos. En un año no paran de formarte. Ya me pregunté, ¿cuánto te ha costado los cursos? Eso nada, eso por ser voluntario. lo digo por si alguno dice, voy con tantas cosas, tal, pero esto te habrá costado 0 euros. Sí. Te ha salido gratis. Sí. Bueno, sí. Lo único que se te pide es que dediques tu tiempo. Claro. Bueno, exactamente. Ellos tienen que hacer una serie de horas como mínimo y de a partir el que hagan más horas, pues más para los cursos, pues están en la lista, están antes que el que haga menos. Bueno, que digo que hacéis ya, lo hemos comentado antes, actuaciones marítimas, que porque recuerdo tenéis la moto acuática. Tenemos 3 motos acuáticas, tenemos una embarcación y hacemos muchas actuaciones marítimas. Mucha gente nos llama del puerto deportivo pidiendo nuestra ayuda para barcos que se averían, sobre todo, ¿no? Y en verano colaboramos con la empresa Socorrismo, le echamos una mano siempre con los temas de rescate acuático. Bueno, y después tenemos el tema de vehículos para el tema de búsqueda, de incendios forestales, todo. Bueno, es que claro, yo había visto por aquí dentro de que te habían así un poco preguntado, una entrevista, y tú contabas un poco los momentos que has vivido, aquellos que te han marcado. Y uno que me fue un poco el que me ha llamado mucho la atención, aquel chico que se tiró desde el pantalán del Marbella Club. Exactamente, un chico que se tiró del pantalán del Marbella Club, se quedó en el fondo, ¿no? Lo sacamos del agua, ya lo estaban sacando del agua, ya sacamos fuera, empezamos a reanimarlo y pudimos cogerle pulso con la reanimación. Y el chico sé que vive, ¿no? Me enteré por el hotel, pero se quedó vegetal, ¿no? Pero por lo menos está vivo. Bueno, que en ese caso fue, si no fuera por vosotros, por Protección Civil, sí. Desgraciadamente hubiera fallecido. Sí. Pero como decíamos, pues por lo menos se consiguió pues salvar. Luego también, bueno, de rescates en montaña y estas cosas. Sí, de personas desaparecidas, de incendios, de todo. Es que hacemos de todo. Bueno. ¿Y tú, Adrián, en un año te ha dado tiempo a algunas historias de estas que
que te permite contar ahí con los amigos. Hombre, anécdotas tampoco tengo muchas para contar, pero sí estuvo muy bien cuando el incendio de Sierra Bermeja, que fueron de los primeros incendios donde yo participé, la verdad que aquello es mortal. Yo nunca había estado en situaciones así y estamos colaborando con los bomberos mano a mano para ayudar con las mangueras, con el incendio tan cerca. Yo la verdad que esa experiencia me impresiona tan cerca del fuego. Yo no había estado, ya ves, es que no se ve nunca una situación así. Y la verdad que te queda marcado, la verdad. Y te motiva a seguir porque ves que vales, que puedes ayudar, que sabes que gracias a tu colaboración por las... Entonces te anima a seguir, a formarte, a poder ayudar más. La verdad que esa experiencia a mí me marcó bastante. Al realojo de las personas, porque estuvimos colaborando con... Allí mucho en Estepona estuvimos realojando a la gente en los pabellones cubiertos de Estepona. Y bueno, el que tuvimos en Benavís, que tuviste también, que el último traerlo a San Pedro. A San Pedro. Sí, el realojo ese de esas personas, la contabilización de las personas, todo donde están, porque claro, necesita todo un control. Bueno, pues como decíamos, todo esto con motivo de ese 25 aniversario desde la Diputación de Málaga, que se hizo un reconocimiento a las 22 agrupaciones que estaban en ese 1997 cuando se decidió crear la protección civil a nivel provincial, pero ya estaban a nivel local, como decimos, en 22 localidades. Y Marbella ya estaba ahí también, como decimos, estuvo presente en ese homenaje, y por eso hoy también queríamos tener a dos de sus responsables, en este caso un responsable y un voluntario, pues para que nos hablaran también del trabajo que ya hacen. Yo creo que ya es de sobra conocido. Exactamente. Pero todo el mundo nos conoce. Pero igual hay que seguir sí. Predicando. En tu caso, ¿no? Me imagino que te estarán preguntando, algunos te han preguntado ya, oye, esta es protección civil, ¿qué te has metido ahí? Sí, la gente dice, bueno, y no cobra y no sé qué, lo hace gratis. No cobro. Y claro, es que esto es una cosa que te tiene que gustar y que si no, la gente le extraña mucho que uno, los fines de semana, que cuando tiene uno el tiempo libre para estar con la familia y todo, pues te vas a hacer servicio, vas a una carrera, te pones en un cruce y la gente pues lo ve raro. Ven raro un poco eso, que alguien se quiera involucrar, pues dar un servicio para los demás. Exactamente, es que eso uno no lo sabe hasta que no llega después a su casa y se siente realizado por la labor que ha hecho, ¿sabes? Bueno, pues como decíamos, hay que dar ese reconocimiento a Protección Civil que se hace desde la Diputación Provincial de Málaga, una asociación, la local, ya estatutariamente desde 1986, como decíamos, mucho antes, 11 años antes que se creara desde la Diputación Provincial, y una agrupación que sigue creciendo. ¿No te he preguntado cuántos tenéis ahora mismo? Cerca de unos 80. Yo te voy a decir, vamos a tener unos 80 yo controlados. Unos 80 más o menos. Estamos esperando que la Junta de Andalucía ahora nos dan un nivel 1, que puede ser que entre otras 10 personas más. Vale. Bueno, pues a ver si llegamos al centenar, ¿no? Un poquito a poco. Sí, a poquito a poco. Centenar. Sí. Bueno, pues tanto Flores, como decíamos, Javier Flores, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Y Adrián Sánchez, como decíamos, también voluntario, muchas gracias. Muchas gracias. No ha sido para tanto, No ha sido para tanto. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Habrá peores cosas, seguramente, que te va a tocar en esta labor, seguro. Bueno, pues nosotros, que después de haber hablado con estas dos personas vinculadas a Protección Civil Marbella, nosotros vamos también a recordar cómo fue, en este caso, ese acto que se está llevando a cabo desde la Delegación de Cultura, el de la palabra contada, creo, sí, la palabra contada. Vamos a recordar uno de esos encuentros que han tenido en la Biblioteca Fernando Alcalá. Pero bueno, hay otro gran maestro, maestros que desgraciadamente, porque descubrí, como me ha pasado con otros escritores, que unos que era muy amigo de Matas, entonces sus cremas, el pijama de seda azul que su hermana Beatriz le compró en la tienda, y su interior tan a gusto se sentía para nuevamente perturbarla y hacerle difícil ya el reposo. Pero gracias a que luego no había logrado desprenderse en todo el día. Antes que pasase una hora, ya habían ido del hotel a la playa y se habían metido en el mar y habían salido a tostarse en la arena. Al ver a George Smith quemándose allí, tendido, abierto de brazos y piernas, uno hubiera pensado que era solo un turista que había sido traído en avión, fresco, congelado como una lechuga,
y que pronto sería transbordado. Pero aquí estaba un hombre que amaba el arte más que la vida misma. Vaya, suspiró George Smith. Otra onza de transpiración se le escurrió por el pecho. Evapora el agua corriente de Ohio, pensó, y luego bebe el mejor Burdeos. Deposita en tu sangre rico sedimento francés y verás con ojos nativos. ¿Por qué? ¿Por qué comer, respirar, beber todo francés? Porque así, con el tiempo, empezaría a entender realmente el genio de un hombre. Se le movieron los labios formando una palabra. George, su mujer asomó sobre él. Sé lo que pensabas, puedo leerte los labios. George Smith no se movió esperando. ¿Y? Picasso, le dijo Alice. George Smith se estremeció. Algún día ella aprendería a pronunciar bien ese nombre. Por favor, dijo Alice, descansa. Sé que oíste el rumor esta mañana, pero tendrías que verte los ojos. Ese tic otra vez. Bueno, Picasso está aquí, en la costa, a pocos kilómetros, visitando a unos amigos en una aldea de pescadores. Pero tienes que olvidarlo o te arruinarás las vacaciones. Desearía no haber oído nunca ese rumor, confesó George. Si por lo menos te gustaran otros pintores, le dijo Alice. ¿Otros? Sí, había otros. Podía desayunarse satisfactoriamente con las peras otoñales y las ciruelas de medianoche de las naturalezas muertas de Caravaggio. Para el almuerzo, esos girasoles de Van Gogh, retorcidos, chorreando fuego, esas flores que un ciego podría leer pasando rápidamente los dedos chamuscados por la tela en llamas. Pero el gran banquete, los cuadros que le reservaba su paladar, allí, cubriendo el horizonte como un Neptuno naciente, coronado de algas, alabastro y coral, y blandiendo pinceles como tridentes en los puños de uñas de cuerno, y con una cola de pez suficientemente grande como para derramar lloviznas de verano sobre todo Gibraltar. ¿Quién, sino el creador de Mujer delante de un espejo y Guernica? Alice, dijo George Smith pacientemente, ¿cómo explicártelo? Viniendo en el tren pensé, Señor, es todo territorio de Picasso. Muy bien, leído también. Me estáis sorprendiendo. Qué razón. Pero, ¿cómo ir a la tentación desmedida cuando entre el chillido reiterado de las ruedas me encontró la bolsa de para enseñarme que a esos sentimientos que llegaban a reconocerse aún antes del matrimonio? Cuando era posible que en Viena estuviese ligada a las mismas que vivieron en la católica. Toda esa actuación giraba en torno a una serie de pequeños núcleos dramáticos que habían estado a punto de cristalizar, de desarrollar sus propias leyes de comunidad en la que ella se transformaba. A eso pensar en las conversaciones. Puedo decirlo. Además se te ve en la calle, él trabaja como voluntario de Cruz Roja. En esa época, empecé a leer de todo, y creo que Borges se dio como el trabajo de arte y hacer prólogo. Puede ver esas imágenes de esa actividad, ya saben, de la palabra contada. En esta ocasión eran, ellos la habían titulado así, lectores empedernidos eligen fragmentos de sus obras favoritas. Pues allí estuvieron leyendo pues esos fragmentos de aquellos libros pues que son esas obras que le gusta a uno leer y volver a releer más de una vez. No sé si a nuestro invitado le habrá pasado alguna vez, y si no se lo preguntamos a Ángel Álvarez. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? ¿Alguna vez? ¿Algún libro que ha leído y releído? Pues bastantes veces. Sí, ¿no? Las cosas como son. Yo A pienso, veces... a los que nos gusta la lectura, como en mi caso, pues nos gusta releer, porque
es muy difícil que normalmente cuando lees algo muy interesante y sobre todo que tenga un contenido profundo, se te quede todo. Y cuando has disfrutado con una lectura, yo creo que es muy sano y conveniente releer, porque seguro que releyendo vas a encontrar aspectos que en la lectura inicial no has llegado o a comprender o no lo has entendido en su totalidad. Bueno, recordamos que Ángel Álvarez es el presidente del Instituto Cultural Fernando el Católico y viene a hablarnos del próximo evento que tienen y que forma parte dentro de un ciclo de conferencias que están llevando a cabo, y en esta ocasión van a tener la presencia de la profesora de Historia Medieval, Ágata Ortega Cera, de la Universidad de Málaga, y viene a hablarnos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, en este caso de viene a hablar del reino, de la conquista del Reino de Granada, pero el tema es ideología, imaginario y propaganda. Un poco, ¿esto cómo lo resumimos? Bueno, pues lo resumimos habitualmente en las conferencias. Primero decir que la doctora Ágata Ortega Cera, por si hay evidentemente seguro que televidentes que no la conocen, es una eminencia, es una gran doctora en Historia Medieval, directora de los máster no solo de Historia Medieval, sino incluso ibérico, de estudios ibéricos de la universidad, y procuramos traer siempre a personas, a referentes de distintas épocas de la historia. Bien, entonces ella en concreto, en su momento, llevó a cabo un trabajo muy profundo sobre algo que se suele tocar muy poco y escribir muy poco. Como dice el título, ideología, imaginario y propaganda en la conquista del Reino de Granada. Como bien ha expuesto usted al comienzo, forma parte de un ciclo de conferencias. Son 3 conferencias dedicadas a la conquista del Reino de Granada. Ya dedicamos una a la toma, conquista de Málaga. Esta es sobre la ideología, el imaginario y la propaganda, y finalizaremos con una última conferencia dedicada a la conquista de la ciudad de Granada. Bien, pues es algo que se ha tocado muy poco, pero que es fundamental para entender una serie de aspectos durante el reinado de los reyes católicos, sobre todo de la reina Isabel la Católica. Hoy en día nos parece que la propaganda es algo propio de esta época, incluso del siglo pasado, pero no, es muy antigua. Ya en la época romana ya había y se dedicaba una gran importancia a la propaganda. Pues ya le reconozco que lo que le iba a preguntar era por eso, digo, el concepto propaganda... Muy antiguo. Que es muy antiguo, muy antiguo. Lo tanto. Los romanos ya, como el imperio de la antigüedad más importante que ha existido, evidentemente ya dedicaban muchísimo dinero y medios a la propaganda, tanto de sus césares como de pretores, tribunos, senadores, dedicaban está escrito, hay muchos escritos al respecto. Entonces, no es algo novedoso. Lo que es novedoso que cuando se habla del Reino de Granada o de otros reinos de su conquista durante el proceso de reconquista de Al-Ándalus, se toca poco eso. Se habla mucho de batallas, de guerras, de victorias, de derrotas y de personas, reyes, nobles importantes. Pero este aspecto se toca poco. Y es muy importante para entender que cuando se leen una serie de libros y nos llegan una serie de mitos y nos llegan muchos tópicos, están basados esencialmente en una propaganda muy intensa, lógica por otro lado, porque puede parecer que esto hay que ser crítico porque fue una época concreta. No, ha existido a lo largo de todas las épocas. Hoy en día, cualquier acto que lleva a cabo un gobierno, sea municipal, autonómico o a nivel nacional, hay una gran dosis de propaganda, y más con los medios que existen hoy en día. Por lo tanto, esto que se ha tocado poco, que al gran público se le ha trasladado poquísimo, por no decir prácticamente nada, es interesante ver cómo se jugaban con los diversos aspectos durante la Reconquista, no solo, porque aquí comenzamos ya desde el reinado de Enrique IV. Enrique IV era el hermanastro de Isabel la Católica. El hermanastro Enrique IV, que era el rey de Castilla, pues a partir de ahí ya vamos viendo cómo el enfrentamiento entre monarquía y nobleza, que es muy intenso a raíz de Enrique IV, cómo la ideología y la propaganda es esencial para intentar, primero entre los nobles y entre el pueblo llano, manejar todas las informaciones, manipulaciones, que siguen existiendo y han existido siempre, de una serie de flashes, de fotos, por decirlo así,
que están en el imaginario, aunque no lo puedan ver, la importancia que tuvieron, que fue muchísima. Bueno, como decíamos, propaganda, que es un concepto que lo podemos asociar quizás, como decía nuestro invitado, a épocas más recientes y quizás lo vinculamos sobre todo a política. Así es. Pero es que también era política. Todo es política. Que yo era también política. Política es absolutamente todo. Y había que justificar, ¿no?, también ante el pueblo las acciones del reino. Claro, voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, la concesión de mercados, de llevar a cabo mercados en distintas ciudades o pueblos más o menos importantes, eran concesiones reales. Cualquiera no podía organizar un mercado de ganado o de lo que fuere, o de artesanos, en su pueblo, en su ciudad. Era una concesión real. Bueno, ese aspecto que tenía, evidentemente, un componente económico muy grande, está claro que tenía un componente político que luego había que explotar adecuadamente de cara al ciudadano, de cara a los comerciantes, de cara a las personas que movían la economía. Y ese aspecto, la propaganda era muy importante. Es decir, cómo trasladamos, cómo vendemos a todos los afectados por ese mercado, que es una decisión real en pro de ese municipio o de esa ciudad. Esa propaganda de estos hechos, que no hay nada nuevo bajo el sol, como vemos, evidentemente, ¿en qué tiene que estar basada? Pues tiene que estar basada primero en unos símbolos, el poder real, tiene que estar basado en unos cronistas que acompañaron, en este caso los reyes católicos, a lo largo de su vida, incluso mucho antes de ser reyes, ya habían una maquinaria muy bien organizada. ¿Cómo transmitimos todos esos aspectos a la nobleza, en primer lugar, que eran los que tenían el poder nobiliario, y al mismo tiempo también el ciudadano de a pie, que no sabía leer y escribir prácticamente nadie? Pero sin embargo, cómo se transmitían oralmente todo ese tipo de cuestiones era esencial para comprender todo. Cuando se descubre el encuentro con el nuevo continente, América, la manera en que se lleva a cabo la explicación, la propaganda, que fue real, del descubrimiento para el mundo antiguo, por decirlo así, de un nuevo mundo, fue una importancia capital, porque de cara a Europa se transmitió la imagen de que había unos reyes de primer orden en la antigua Hispania, de primer orden, que habían sido capaces de llegar a un nuevo continente, descubrir, entre comillas, un nuevo continente. Esa propaganda no solo inundó el ámbito nacional, sino el internacional. Eso elevó la figura de los dos reyes hasta unos extremos que incluso el papado fue un apoyo fundamental durante toda la época y posterior de los reyes católicos. De tal manera que esa propaganda, la ideología que se quería transmitir, de que en definitiva era una monarquía tocada evidentemente por un aspecto divino. Evidentemente en esa época, hoy en día nos puede sonar un poco, en fin, excéntrico, pero no es así. En aquella época los reyes, no solo de la futura España, sino de cualquier otro reino, siempre invocaban que estaban, que tenían realmente el apoyo del poder divino con su poder terrenal. Y eso, que era normal, había que saberlo transmitir a través de ¿qué? De una serie de hechos y de símbolos. Tenemos la religión auténtica, somos un poder fuerte, organizado, que vamos a eliminar el caos que existía antes. En la época de Enrique IV fue un caos de guerras civiles. Con los reyes católicos llega una estabilidad en todos los sentidos, política, económica y religiosa. Claro, si ya me ha comentado que el término propaganda ya venía de épocas romanas. Como mínimo. Claro, ahora también, le digo yo, el concepto de noticias falsas o noticias interesadas para poder influir en algunas tomas de decisiones, ¿también las teníamos? Evidentemente. Mire, pensemos que los reyes, todos los reyes, claro, estamos hablando de una época en concreto, pero no era privativo de ellos, indudablemente. Lo que pasa es que la maquinaria propagandística ya es muy importante, incluso antes de la toma del reino, no de Granada, de todo el reino de Granada, que llegaba hasta Algeciras. Era muy importante. Y la maquinaria, ¿cómo la van ellos estructurando? Pues a través de lo que se llamaban los cronistas. Había cronistas independientes, entre comillas, como hoy en día, pero había cronistas reales,
que eran personas de su absoluta confianza. Y hay escritos de ellos, de la época, en la que se dirigen a los reyes, a sus altezas, que es como se le llamaba, no majestades, eso es mucho posterior, es muy posterior, eran altezas, se dirigen a ellos dando a entender claramente que están a su servicio y a su supervisión. ¿Qué le está diciendo? Yo puedo emitir la crónica, que para eso me han contratado, de un hecho, de una batalla, de una decisión política, pero al final la reina o el rey, sobre todo la reina, que se dedicaba más a las tareas, digamos, administrativas, por decirlo de alguna manera, y el rey, que era un político nato también, pero un gran militar, un gran estratega. Bien, siempre estaba supeditado a que su supervisión diera el visto bueno. Por tanto, ni había libertad, por decirlo así, para que cada uno escriba lo que quiera, porque existía esa supervisión. Eso no significa que no hubiera grandes cronistas, que existían, pero esos cronistas no solo reflejaban lo que en principio podían ver y vivir, sino que también tenían que adecuarse a lo que el interés, lógicamente, de sus monarcas, en este caso sus altezas, les podía interesar para su obra política. Al final, detrás de una batalla, detrás de una conquista, detrás de un proyecto global, hay un proyecto político. Como se decía esa frase de la historia la cuentan los ganadores. Efectivamente, y también se dijo, hay de los vencidos. Eso lo dijo hace muchísimos siglos alguien muy importante. Entonces, eso que es un hecho real, que está ahí, lo tenemos que situar en un contexto, en una época que no es nueva, que hoy en día sigue pasando. Hoy en día, por desgracia, estamos viendo una guerra muy cruda en Europa. Bien, pues esta guerra, como otras guerras, tiene un componente de propaganda que, debido a las redes que hoy en día, que no hay límite prácticamente para las redes sociales, como se dice, las noticias falsas existen masivamente. Antes existían en menor medida, porque los medios eran los que eran. Pero si nos vamos retrotrayendo en el tiempo, siempre ha existido noticias falsas y campañas falsas de descrédito. El caso de Enrique IV a día de hoy, del hermanastro, sigue sin dilucidarse si su hija, la llamada Juana la Beltraneja, porque supuestamente era hija de Beltrán de la Cueva, su mano derecha, y supuestamente su mujer engendró ese hijo de él, a día de hoy sigue sin resolver, si se han escrito muchísimos libros. Entonces, ¿era una propaganda falsa para deslegitimar a Juana la Beltraneja y, por tanto, allanar el camino a Isabel la Católica? Bueno, pues ahí está en el aire, pero estamos hablando de hace nada más y nada menos que casi 600 años. Y bueno, el otro concepto que me queda aquí de la charla, ideología. Claro. Ideología. Otro también, que quizás lo vinculamos también al siglo pasado. Efectivamente, pero realmente las ideologías, que tampoco es nada nuevo... Bueno, este podíamos decir, o por lo menos así, de esa idea de que querían promover los Reyes Católicos de la creación de un Estado que era España, porque antes hablábamos de distintos reinos, pero ese concepto de España como tal... Claro, pero la ideología en principio, en aquella época, estaba basada en tres conceptos. Uno, nosotros somos los que tenemos la legitimidad monárquica, tenemos la legitimidad para gobernar. ¿Nos apoya quién? El máximo representante de Dios en la tierra, el Papa. Por tanto, hay una ideología. La religión cristiano-católica, eso es una ideología muy concreta. Sí. Y el máximo representante en la tierra apoya nuestra acción. Bueno, ya tenemos una cuestión ideológica fundamental, la religión. Segundo, nosotros llevamos a cabo una forma de gobernar que asegura la paz en nuestros reinos. Por lo tanto, ideológicamente te están transmitiendo que nuestra forma de gobernar estabiliza una paz social que produce beneficios y tranquilidad a todos. Bueno, otra ideología, es decir, nuestro proyecto global es un proyecto que se transmite y se traslada y se palpa en que la sociedad la hemos cambiado para bien de esta forma de gobernar. Y en tercer lugar, pues somos capaces de llegar a donde no ha llegado nadie. Hemos descubierto un nuevo mundo al que vamos a cristianizar. Esto, lo del cristianizar, repito que hoy en día podemos darles unos aspectos y un sentido peyorativo, no era así en aquella época. Los reyes, en concreto, católicos, como otros reyes, no solo de la futura España, evidentemente, creían profundamente en ello.
cada día más estudios que aparecen, incluso los que llamamos conquistadores y gente que acompañaban, aparte de lo típico, el oro, los tesoros y tal igual. No, había un componente muy religioso, muy fuerte para los que iban allí, con independencia que le gustara el oro, la plata y lo que fuere, bien, lo más, digamos, terrenal. Pero ese aspecto era muy importante cuando se llega al Nuevo Mundo. Y cada vez más libros que han profundizado en ello y han huido un poco de lo típico, llegar, robar, llevarse tal, bien. Pero además de eso, ese aspecto, ¿por qué? Porque eran sociedades que estaban desde el punto de vista religioso, estaban muy ideologizadas desde el punto de vista religioso, por el poder que tenía la Iglesia y por el convencimiento de que era la religión verdadera. Por eso, la ideología que se opone a los musulmanes es la superioridad de la religión verdadera frente a los herejes, que son los musulmanes, el Islam. Esa confrontación va mucho más allá de lo económico, lo militar. Va con un componente esencial, la ideología de que nuestra religión es la verdadera y que Dios quiere que nosotros derrotemos a el Islam, que es la religión de los herejes. Bueno, pues como decíamos, todo esto llevado a la conquista del Reino de Granada en 1492. Así que así terminó. No estamos hablando de algo de ahora, aunque alguno me puede decir, uy, pues esto igual suena a alguna cosa. Pero es que si no nos situamos... Cuando hablamos, permítame un poco sí, por favor. Una comparación un poco brusca, pero decir, cuando se hablaba desgraciadamente de atentados de terrorista islámico y demás, a veces se hablaba del fanatismo religioso, fuera, es un poco una comparación un poco grotesca, pero como decíamos, que esto estamos hablando de hace muchos siglos, hace más de 5 siglos, como decíamos, y que eso también, bueno, que claro, es que ahora hemos hecho, ¿cuánto hemos hecho ahora en este 22 hemos hecho? Pues estamos hablando nada más que de 530 años. 530 años, digo que estábamos en una cifra redonda. Claro, pero ya los fanatismos que existen hoy en día, evidentemente, han existido siempre, porque se habla mucho de la España de las 3 culturas. Yo tengo mi opinión personal que daría para unos cuantos programas. Eso es un mito que tiene muy poquito de realidad. Queda muy bonito, queda muy romántico, queda muy circular, pero la realidad en profundidad era otra. Porque entonces, ¿cómo se explica que la ciudad que tenía más importancia en estudios rabínicos, judaicos de España, o al-Ándalus, como se diría entonces, que es una parte nada más, no toda, evidentemente, no toda la península. Bueno, el lugar más importante era Lucena. Lucena se decía de ella que era la perla de Sefarat, que es el nombre, como sabemos, en judío, en sefardí, de Lucena. Pues era el lugar más importante de estudios rabínicos de lo que hoy en día es España. Ajá. Sin embargo, ¿quién destruyó hasta los cimientos esa ciudad? Pues los almohades. ¿Quiénes eran los almohades? Los almohades es lo que hoy en día llamaríamos los integristas islámicos. No aceptan ningún tipo de religión que no sea la suya. Y llegan a Lucena, que no tenía tropas ni tenían nada, era casi toda la de Lucena, siempre ha sido, repito, la perla de Sefarat. Casi toda la población era judía y tenía 3 lugares de estudios rabínicos importantísima, incluso más que Toledo. Y tiene gran cantidad de judíos que fueron un referente en esos estudios. Pues fue arrasada literalmente. Es decir, como vemos, el integrismo que hemos vivido en Siria con lo que todavía no ha terminado, desgraciadamente, ya entonces se repitió. Y bueno, era una población desarmada que fue arrasada. Entonces, eso de las 3 culturas, como comento, sería muy largo de debatir y analizar. Hay mucho mito también sobre la España de las 3 culturas. Bueno, mucho mito. La última vez que estuvimos hablando, que fue con la de esa recreación de la toma de Marbella, que hacíais vosotros, ese acto que se hace precisamente con motivo de San Bernabé, como decíamos. También creo que hablamos un poco del debate que un poco tienen los historiadores, si conquista o reconquista. Claro, y nosotros desde el Instituto siempre, nunca lo hemos ocultado, ni por ocultarlo. Queremos que es una reconquista. Lo que pasa es que hay quien dice, una reconquista que duró 800 años. Sí, pero, por ejemplo, Sevilla o Córdoba, por decir Córdoba, un lugar referente, ¿no?, en la llamada Al-Ándalus,
pues ya había caído 250 años antes que Granada. Cuando decimos eso de los 800 años, hombre, sí, si hay un lugar que han pasado 800 años, sí, pero es que Sevilla, Córdoba, 250 años antes, ya habían caído y eran totalmente cristianas. Y gran parte de las tropas que caen, por ejemplo, toman Málaga, vienen de Sevilla y de Córdoba, porque fueron repobladas, a raíz de su conquista, repobladas por personas del centro y del norte de España. Eso está documentado, eso no es un comentario mío. Está documentado la cantidad de familias, no solo nobles, ciudadanos de a pie, colonos, que vinieron a colonizar esas tierras. Entonces, lo de los 800 años es relativo. Había ciudades que se habían incorporado ya a la España cristiana 250 o 300 años antes. Por tanto, con matices lo de los 800 años. Para nosotros es una reconquista, con independencia de que durará más o menos, porque entendemos que cuando llegan aquí los musulmanes, lo que existe es una España, como decían los visigodos, que eran cristianos. Eran cristianos, católicos. Primero los primeros visigodos eran arrianos, porque eran cristianos arrianos, no católicos, pero ya a partir de Recaredo se convierte ya la España de los visigodos en católica. Entonces, ¿qué se encuentran? Pues una España que era cristiana católica. Entonces, desde ese punto de vista que me ha comentado anteriormente, el ideológico, que era el vinculado a la religión, claro. La legitimidad... Se entiende, por lo tanto, el término de reconquista. Y eso es lo que ellos insisten continuamente. Es de volver a ser aquellos que eran católicos, claro, volverlos de nuevo a esa religión. Es cierto que la palabra reconquista como tal aparece siglos después. No se utiliza en esa época. Pero los sucesivos reyes que van avanzando en la reconquista, que decimos nosotros y defendemos desde el Instituto, se planteaba de otra manera. Y era la legitimidad de los reyes castellano-leoneses como herederos y descendientes directos, en su planteamiento, de los reyes visigodos. Por tanto, si ellos eran los descendientes directos, según ellos planteaban la ideología, nosotros tenemos la legitimidad porque somos los descendientes de los reyes que fueron atacados, destronados e invadidos por los musulmanes. Por tanto, tenemos la legitimidad, eso es ideología, de llevar a cabo su expulsión. Que pasaron siglos, bien, pero de su planteamiento tenía toda la lógica del mundo, desde su planteamiento. Luego uno puede estar de acuerdo más o menos con su ideología, pero lo sustentaban en eso, sustentaban en que han pasado siglos, pero descendemos de los que tienen legitimidad. ¿Quién? Los reyes que había anteriormente alegado los musulmanes, cuya capital era Toledo. Pues Ángel Álvarez, como decíamos, presidente del Instituto Cultural Fernando el Católico, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y por esta charla que, no sé, habremos estado 15 minutos, yo creo que interesante, ¿no? Y además da pie, ¿no? No decir el debate, pero sí un poco al diálogo, a hablar, a preguntar, a ver ideas. Pues bueno, pues todo esto lo pueden tener, como decíamos, a partir de las 7 de la tarde este próximo jueves en el Cortijo Miraflores, con la ponencia que va a dar la profesora de Historia Medieval de la Universidad de Málaga, Ágata Ortega Cera. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Nosotros que aprovechamos, nos vamos a la publicidad porque ya son las 1:07 de la tarde y tenemos muchas más cosas que contarle y cosas que ver a lo largo de los próximos minutos aquí, Como en Casa, en Radio Televisión Marbella.